esa primer emoción, y entonces confundimos eso con el vivir la vida cristiana y volvemos a saber quiénes somos nosotros, volvemos a nuestra realidad y no podemos seguir adelante. Entonces hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con quitar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento muy importante que es amar. Ese es el mandamiento más importante y si lo dividimos en dos, son los primeros dos más importantes. Amar a Dios, ¿verdad? Es el más importante. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo. Pero ¿cómo te amas a ti mismo? Es la pregunta de hoy. ¿Te amas a ti mismo? Otra manera de hacer la pregunta ya un poquito más reflexiva. Y bueno, te invito a leer Marcos 12, del 28 al 31, para ver esto que estoy diciendo en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, y orar para que Dios nos guíe, te invito a ponerte de pie. Decía el Señor en la Reina Valera en Marcos 12, del 28 al 31, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento primero, el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, o sea, el más importante, es escucha, pueblo de Dios, en otras palabras, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, porque tú en tu palabra escribiste todo lo que necesitábamos hoy. Hoy te pedimos que nos hables por medio de ellas y que uses, Señor, cada cosa que yo diga y cada cosa que escuchemos. Que el enemigo salga derrotado, que no haya interferencia y que tu nombre sea glorificado en esta predicación y en nuestras vidas después de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. ¿Ya viste a la persona que tienes al lado? ¿La amas? Bueno, parece que sí la amas. Bueno, después platicamos. Ya agarraron la chorcha luego. Señal buena, ¿verdad? De que nos da gusto vernos. El amor al prójimo, quítale la J y ponle la X, y es de la misma raíz de la palabra próximo, es el que tienes cerca. Y el amor al prójimo no es opcional. Estaba leyendo un chat judío donde decía 10 consejos para llevarte bien con tu cuñada. Mi esposa dijo, pues si no le hablas no hay problema. Con un consejo tienes. Rapidito, ¿no? Acabó con la lectura. Pero bueno, el amor al próximo, no es opcional. Para los que amamos a Jesús, tenemos esa responsabilidad. Si deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios, que yo creo que sí es el deseo de todos los que estamos aquí, el mandamiento es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te amas a ti mismo? Si yo no me amo a mí mismo, pues ¿cómo puedo amar a mi prójimo, verdad? Entonces, deseamos vivir en obediencia a Dios, ¿estamos de acuerdo? No nos basta con solo amarlo a Él. También debemos procurar el amor hacia nosotros mismos para poder amar a los que están alrededor. Porque si no he aprendido a amarlos, pues no he aprendido nada de la Biblia, de lo que dice Dios. Tengo que aprender. Y para aprender se necesita decidir aprender. Estamos confundidos con que el amor es un sentimiento y no, sí se siente el amor bonito. O sea, se siente bonito, pero también se siente feo. La palabra de Dios en 1 Corintios 4, del 13, del 4 al 8,
especifica cuál es el amor verdadero, el amor perfecto, el amor de Dios. Y dice que es sufrido, dice que es paciente, dice que no busca lo suyo, dice que espera lo mejor de los demás, o sea, es optimista. Tenemos que ser así y tendemos a desesperarnos y a no aguantar las personas que están a nuestro alrededor. A veces tenemos la mecha más corta y explotamos rápido con cualquier cosa, ¿no? Y se le sale el apellido. O es que así somos los de Honduras, o es que así somos en Venezuela, así, ¿verdad? Bueno, pues, ni hablar de los de México y Guatemala, El Salvador. Y un saludo a todos los tejanos también, que dicen, we don't call 911, con una pistola en la mano. Pero bueno, somos personas que no tendemos a amar naturalmente y por eso Dios nos dice, ama. Y tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. A veces estamos en situaciones que no entendemos, estamos peleando con gente, estamos batallando con situaciones, con cosas, con personas. Y resulta que no puedo amar, pero muchas veces el problema no está en ellos, el problema está en mí. De hecho, ningún problema exterior, nada te debe mover a ti de las cosas que Dios te mandó a hacer. Tú debes de amar, no porque otro te ama, dice ama a tus enemigos. Así que el amar es algo de cada quien, es una decisión y podemos aprender a hacerlo cuando decidimos iniciar ese proceso de amar. Y para empezar, la palabra de Dios nos muestra ese que parece que está escondido, ese amor que tienes que tener primero hacia ti mismo. Así que necesitamos dejar de ver alrededor, dejar de echarle la culpa a los demás, dejar de culpar a este, por eso no puedo amarlo, a esta, por eso no puedo amarla, y empezar a vernos a nosotros mismos, empezar a amarnos a nosotros mismos, empezar a ser espirituales para no ver hacia afuera y empezar a verme yo y empezar a edificar mi casa, como dice la palabra de Dios. Si tú edificas tu casa y Dios no está contigo, en vano la edificas. Pues tengo que tomar en cuenta a Dios. Tengo que ser espiritual. El espiritual es aquel que deja el mundo alrededor como primer lugar y empieza a ver el mundo espiritual como primer lugar y saber que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, no son las personas de alrededor, sino hay un movimiento espiritual y Dios me va a ayudar para dejar ese mundo y vivir en el mundo de Dios. Por eso digo que hay cristianos que siguen viviendo igual. Sigues compitiendo con la gente alrededor tuya. ¿Por qué compites? ¿Por qué de repente, si ves un carro que trae un hermano, dices, yo necesito comprar un carro mejor? ¿Por qué? O sea, yo no tengo nada de problema en que tú tengas un buen carro y quieras un buen carro. El problema es que te motiva eso. Y necesitamos nosotros entender que hay un mundo espiritual que tenemos que ver y que nos hace ver primero hacia nosotros mismos. Verte como Dios te ve. Ver como Dios te espera que seas. Y serás una persona mucho mejor. Entonces la primera cosa que tenemos que entender es que tenemos una carga llevando que a veces no es la que Dios me mandó a llevar. Como aquel que iba pidiendo ride y con un costal en la espalda, ¿verdad? Y ya una pick-up, una camioneta, le dice, pues súbete, ¿verdad? Vamos adelante llenos, pero súbete atrás. Y se sube atrás y sigue con el costal así, en lugar de dejarlo, que lo lleven a donde van. Sigue cargando y sigue parado ahí esperando. Y no deja su carga. Cuando Dios no le mandó a llevar una carga, Dios más bien le dijo, deja tu carga y lleva la mía. Y nosotros seguimos, después de aceptar a Cristo, cargando lo que no debemos, lo que nadie nos mandó a llevar. Y el primer punto se trata de eso, deja tu carga y tómala de Dios. No lleves las cargas que Dios ya te quitó. ¿Por qué? Cuando Dios te perdona, muchos no lo hacen. Me refiero a ti mismo.
Dios te perdona tus pecados, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere que sea un parteaguas, Dios quiere que de ese momento que Dios te perdonó, tú seas diferente, tú vivas diferente. Pero muchos no nos perdonamos a nosotros mismos los pecados que ya nos perdonó el Señor. Y vivimos en el pasado, inconscientemente. El mundo nos ayuda a eso porque seguimos viendo el mundo alrededor. No cambia el mundo. Dios no nos cambia del mundo físico, sino nos cambia el mundo espiritual, de las tinieblas a su luz. Y tenemos que vivir sabiendo que tenemos que salir de este mundo como mi mente, como lo percibe, empezar a cambiar mi entendimiento para entender lo que Dios quiere que yo entienda, para saber quiénes somos nosotros. Debemos saber que somos perdonados para empezar. Es horrible cuando alguien te vive recordando las cosas del pasado, ¿verdad? Quisieras tal vez ya que esa persona ya no la recuerde. Tener una lamparita tipo los hombres de negro, ¿verdad? Y alumbrarlos tanto que se les olvide todo lo tuyo. Y eso, hay algo peor que eso, ¿sabes? Cuando tú te vives recordando a ti mismo las cosas del pasado, ahí sí que ya no hay remedio para eso. No hay remedio para alguien que eres tú dañándote a ti mismo. Así que despierta, cambia. No recuerdes ya la vida anterior. Y si la recuerdas, que sea como una enseñanza para no repetir los mismos errores. Tú no eres perfecto y no vas a ser perfecto, pero tienes que vivir como que vamos caminando hacia la perfección, porque estamos perdonados y es posible caminar hacia allá. La Biblia dice que nuestra luz, el camino nuestro tiene que ser cada vez mejor, así como cada vez hay más luz. Desde antes, media hora antes que salga el sol, ya se ve, empieza a haber luz, pero a mediodía ya es una luz terrible, tremenda. Si estás en Cristo, dice la palabra que ninguna condenación hay para ti. Dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para ti, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el requisito? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Vida es separación. Vida es unir y muerte es separación. Ahora estoy unido a Cristo y tengo que saber y vivir de acuerdo a esa verdad que no se ve, pero es más real de las cosas que se ven. Dios nos ayuda a andar en el Espíritu, pero como quiera, el Señor espera que yo lo decida. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que empezar, tú tienes que decidir. Tú debes decidir y decidirlo ya. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estoy cansado de mí, muchos pueden pensar. A lo mejor no lo dicen y a lo mejor muestran lo contrario, ¿verdad? Hay veces que dices exactamente lo contrario de lo que piensas. Yo no tengo ningún problema. Yo no soy niño. Y la verdad es que no tienes que decir lo que es evidente. ¿Pero por qué dices yo no soy niño? Pues porque actúas a veces como niño. Y entonces Dios nos ayuda a andar en el Espíritu y a saber quién eres en realidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cargados, trabajados y hartos de ti mismo. Llevad mi yugo sobre vosotros, haz mi trabajo. Hay cosas que yo tengo para ti que tú tienes que iniciar. Y aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pareciera como que es lo contrario, porque dice, aprende de mí, yo soy humilde. No hay nadie más humilde que yo. Parece como que Cristo está contradiciéndose, pero no. Tenemos que saber que hay una verdad espiritual y aceptarla. Tú eres un hijo de Dios. Eras un esclavo del pecado y ahora eres hijo de Dios. Ese es el cambio. No tienes que vivir de acuerdo al pasado. Porque si tú haces eso, dice, hallaréis descanso para tu alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. A veces no entendemos el amor que viene de Dios
que ya te perdonó y realmente Él perdona y dice que yo he hecho al fondo del mar todos tus pecados, que si fueran rojos como la sangre, el Señor los hace blancos como la nieve. Y dice, vuelve a mí porque yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados se desaparecieron. Así que vuélvete a mí. El amor viene de Dios. Ese amor perfecto que no entendemos y que por no practicarlo tenemos tantos problemas hasta con nosotros mismos y muchos problemas que no entendemos con la gente. ¿Por qué no soporto a todas las personas? Pues precisamente porque no te amas tú. Y ese amor que fluye de Dios no lo vas a poder sacar de otro lado más que de Dios. Por eso tenemos que ser espirituales. Y muchas veces amar a Dios no es problema. El problema empieza cuando yo vengo a la realidad de no amar a los demás. ¿Y por qué no amo a los demás? Porque no me amo a mí mismo. Dice Juan en su primera carta que nosotros no podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, si no amo a mi hermano, que sí lo veo. Entonces tenemos que entender la realidad de ese amor que fluye de Dios, que trae perdón, que mi vida cambia, que trae gozo, que trae aceptación. Acéptate tú primero. Al recibir ese amor de Dios comenzamos a vernos como Él nos ve, criaturas imperfectas, sí, pero perdonadas. Criaturas que tal vez nadie daba un 5 por nosotros, la moneda más pequeña que te encuentres. Pero Dios dio a su Hijo y ahora soy salvo. Ahora tengo esperanza. Ahora soy redimido. Quiere decir que mi pecado fue limpiado totalmente. La redención de su sangre, la expiación, el lavamiento de nuestros pecados. Y por eso debemos de entender que no hay nada ni nadie que nos deba acusar y nosotros no nos debemos de acusar tampoco. Si alguien lo hace, problema de él. No te lo creas. No vivas de acuerdo a lo que vive alguien más. Qué triste cuando alguien le dice a su hijo, es que tú no sirves para nada. Y lo está atando a algo terrible en su vida. ¿Por qué? Porque el papá tiene autoridad sobre ese hijo. Así es de que no lo hagas tú. Qué triste cuando yo empiezo a tener deudas. ¿Cuántos tienen tarjeta de crédito? ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Pues no sé, pero Dios le está hablando a algunos. Que la tarjeta de crédito es como lo más terrible, es un pozo donde caes y luego ya no puedes salir. Tenga cuidado, pague todo lo que debe. Porque no debemos deber. No debas nada a nadie, dice la palabra de Dios, pero algo que siempre vamos a deber y nunca vas a acabar de pagar es el amor. Porque el amor siempre lo debemos, es una tarea que tenemos. Es más, es lo único que tenemos que hacer para ser felices, amar. Siempre vamos a deber ese amor que nos da vida, porque es un pago que yo tengo pendiente con Dios y nunca lo voy a poder pagar, así que siempre lo voy a deber. Empieza a pagarlo, empieza a ser feliz. Dios lo dejó porque te hace bien esa deuda. No debas nada a nadie, dice Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo. O sea, si tiene el IRS ahí pendiente, pues páguelo, le conviene. Al que impuesto, al que respeto, al que honra, dale honra. Y no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es una deuda que tenemos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice el versículo 8. El que ama al prójimo está bien delante de Dios. Y el que está bien delante de Dios está cerca de Dios. Se necesita humildad, se necesita mansedumbre, dejar tu carga y venir al Señor. Tomar esa carga, tomar esa deuda. Eres de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Entonces debemos amar a todos. Decía el Señor, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Pues apacienta, alimenta, cuida. ¿A quién? A los demás. ¿Qué tienen que ver con Dios? Así es, cuando vayas delante de Dios, Dios te va a decir, gracias por cuidarme, gracias por vestirme, gracias porque cuando me viste en necesidad, tú me supliste. Y tú le preguntas, ¿cuándo, Señor? Si nunca te vi.
Porque cuando lo hiciste a mis hermanos, a tus hermanos, cuando lo hiciste a los que estaban alrededor tuyo y realmente lo hiciste con el corazón que debes, lo hacías para mí. Así es de que ten cuidado cuando no amas a los demás. Ten cuidado cuando no te amas a ti mismo, porque el perdón empieza por reconciliarme yo con Dios. Entender que hice mal, cambiar y empezar a decir, Señor, quiero ser diferente. Y Dios te toma, te ayuda y te dice, tú eres perdonado, tengo un plan contigo, ya no pienses en el pasado, deja esa carga. Y no necesitas ser el día que te convertiste, ese ya pasó y muchos siguen con la carga. Hoy debes dejarla, hoy debes entenderlo, hoy debes no culparte más por lo que Dios no te culpa. Es que yo hice esto, pues no importa lo que hiciste. A lo mejor estás en la cárcel por eso. Un saludo a los que me ven desde la cárcel. Pues estás pagando, pero ahí puedes ser más libre de muchos que andamos afuera. Porque esa cárcel espiritual, esa cárcel del pasado que me tiene ahí amarrado, es más terrible que una física. Cuando creemos y aceptamos el poderoso, perdonador amor de Dios en Cristo Jesús, empezamos a tener real fe, una fe real. Tenemos fe para que Dios actúe en muchas partes, que Dios puede ayudar al hermano, oramos por los enfermos, oramos por necesidades y leemos libros donde tienen testimonios hermosos. Pero yo pienso que a veces Dios no lo puede hacer conmigo. Pero tenemos que vivir la fe para ti, de acuerdo a lo que Dios hizo en mí. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Por eso no lo creemos a veces, porque necesitamos pagar, necesitamos latiguearnos, necesitamos hacer tantas cosas para empezar a creer que Dios me perdonó, y no es así. Porque Dios ya sufrió por mí, Jesús sufrió por mí. El Padre mandó a su Hijo. ¿Cuántos dicen que a mí me hagan lo que quieran, pero a mi hijo no me lo toquen? Y dicen que el Padre no sufrió. Claro que sí, entregó lo más preciado que tenía porque te ama. Eres especial para Dios. Y después de ese sacrificio, después que el Padre sufrió, después que el Hijo sufrió, después que el Espíritu Santo, me imagino que sentía una impotencia porque podía hacer tantas cosas para ir en contra de aquellos que estaban crucificando y haciendo sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Y no hizo nada. ¿Por qué? Por amor a ti. Para que tú vivas feliz. Para que tú no lleves esa carga que siempre te está culpando. Y no te quitas la culpa. Porque no crees que Dios puede ser tan maravilloso. Sí crees que puede ser con otros, pero contigo no. ¿Por qué? Porque te falta perdonarte. Porque te quitas la culpa que Dios ya no pone sobre ti y empiezas a vivir y a tener fe y te vienen recuerdos y te la vuelves a poner. Nuestro amor por Dios empieza a crecer y también debe crecer nuestro amor propio. ¿Sabes? Tienes que tener amor por ti. Deja atrás los complejos, las ataduras. Nuestra vida tal vez era llena de pecado antes de recibir al Señor. Esa libertad para amarnos, a pesar de conocer muy bien nuestras propias imperfecciones, nos capacita. O sea, decide amar así como eres. Decide amarte a ti y amar a los demás, a pesar de ti. Y empezarás a experimentar algo diferente en tu vida. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Empezar a amar a los demás porque me amo. Porque yo me siento bien. Me siento perdonado, aún conociendo que yo tengo todos los fallos. Nadie conoce mi vida tan terrible más que yo. Hay cosas que nadie conoce. Bueno, pues crece en el amor a Dios. Empieza a aceptar el perdón. Créelo para ti. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros cuando nosotros empezamos a ser espirituales y a saber que en ti hay lo más hermoso del mundo. En ti está el Espíritu de Dios. Cuando tú creíste, ¿cómo puede? Por eso muchos no creen que un cristiano pueda estar endemoniado. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿cómo puede estar un demonio en medio de mí si Dios está ahí? Lo que pasa es que el demonio no está en tu espíritu. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está dentro de ti y es perfecto. Y ahí habita Dios. Y lo que se necesita es que cambie tu mente
Por eso dice el Señor, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que tu espíritu, alma y cuerpo empiecen a estar inundados del amor de Dios. Ese es el trabajo que se llama santificación de todos los días. El Señor proclamó tu victoria en la cruz del Calvario. Y Jesús no pierde, porque pierdo yo. Jesús no es derrotado. Sacaron a México, luego a Estados Unidos. Los colombianos están con una esperanza. Pero Jesús no pierde. El anciano es muy sabio. Hablando de la Copa América, le digo, ¿y ahora a quién le vamos a ir? Hasta Brasil ya no está. Dice, no le hace con que quede la Copa en América. Yo, ese es. Él no se mete en broncas con nadie. Se llama la Copa América, o sea, hello. Ámate a ti mismo. Gana siempre. ¿Cómo? Pues estando con Cristo. Estoy a favor de Cristo yo. ¿Cuándo vas a perder tu pasado, tu historia, tu victoria, tu derrota? Todo quedó atrás. La victoria como testimonio, las derrotas como enseñanza. Pero nada de lo que pasó te tiene que acusar. Presenta y deja tus culpas, tu carga ante Dios y reconcíliate con Dios. Es una decisión que puedes hacer hoy, que necesitas hacer hoy, que tu carácter y tu falta de fe no haga que te traigas otra vez todas las cargas. Ese es el problema. No le crees a Dios. Créele a Dios. No hay dolores y heridas que duren para siempre. Hay marcas, hay cicatrices que nos pueden dar enseñanza. ¿Sabes? El Señor se dejó sus cicatrices. Y dice que cuando venga por nosotros, dice Zacarías 12:10, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. O sea, Jesucristo tiene sus marcas. Juan fue a la presencia de Dios en Apocalipsis y dice que vio a uno sentado en el trono y en medio del trono al Cordero que estaba como inmolado. Ahí está Jesucristo con sus cicatrices. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de su victoria sobre ti. Para que cuando tú lo veas te goces. Porque esas cicatrices fueron por amor a ti. Y no se quita sus cicatrices, pero ya no duelen. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos y se apareció con esas cicatrices, con sus marcas. Y esas marcas del ministerio a veces nos quedan a nosotros y a veces muchos de nosotros ya convertidos empezamos a sufrir por Cristo. No sé cuántos los han apedreado. No sé cuántos tienen una cicatriz por ahí. ¿Por qué te hiciste eso? No, pues es que me caí por menso. Pero ¿a cuántos le hicieron algo? ¿Cuántos han sangrado? Dice la palabra, no has sangrado hasta la muerte. Cálmate, no aguantas nada. Pablo decía, esas cicatrices del ministerio en mi cuerpo son como trofeos para mí. Porque por amor a Cristo sufro. Y ahí es donde dice, todo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo sufrir lo que sea. Muchos creen que todo lo puedo en Cristo, sí, para comprar el mejor carro y ganarle a aquel. Qué triste vivir esos infiernos de siempre estar comparándose. Empieza a ser espiritual, ve para adentro, ámate tú. No necesitas carro, te ama el Señor con tu bicicleta. Un saludo para todos los que tienen bicicleta. Hay unos a pie. Gózate. Cuando le empieces a dar gracias a Dios por lo que tienes, Él te va a bendecir más. Pero si siempre te estás quejando, pues ¿cómo? ¿No? Entonces necesitas cambiar la perspectiva. Punto número 2. Jesús cambia la perspectiva de tu vida pasada y cambia el presente. Cambia tu manera de ver las cosas en el presente. Cambia tu manera de apreciar lo que Cristo te ha dado. Es que ¿qué me dio? Respiras, tienes vida, tienes un corazón que late.
El Señor nos ha dado tanto. Jesús cambia la perspectiva de tu vida pasada, presente, y obviamente el futuro va a cambiar si nosotros nos dejamos. Así es de que cree, aprópiate de su perdón. Dice la palabra en Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia, estoy leyendo la NTV, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Así es de que cambia tu concepto de ti y empieza a apropiarte de esa palabra que dice que tú eres perdonado, que pagaron todo lo que habías hecho con el precio más alto, que no quedó nada de ver y que la bondad de Dios es tan grande. Qué bonito ese canto, ¿verdad? De la bondad de Dios. Entender desde que amanece hasta que anochece que Él ha sido fiel, que Él es fiel, que yo tengo que estar apegado a Él. Hay niños aquí que, bueno, hay gente aquí grande que la trajeron de niño a la iglesia. A mí me llevaban a la iglesia. Una vez en un campamento dijo el que estaba compartiendo, yo estaba muy joven, ¿qué fue lo primero que tú querías cuando te trajeron a la iglesia? ¿Cuál era tu motivación? Yo le dije, a veces que me cambiaran el pañal, que me dieran leche. Tenía varias motivaciones, eso era lo que quería. ¿Por qué? Pues porque desde el pequeño me llevaban ahí. Y ahí estoy, no soy perfecto. Nos equivocamos, pero no dejamos el camino de Dios. Así que sigue trayendo a tus hijos y que las generaciones nuevas siempre estén en la casa de Dios. Haz todo tu esfuerzo y usa toda tu influencia para que alrededor de ellos esté algo, cuando no es espiritual, porque es físico, pues cuando menos que sea gente de Dios, gente espiritual. La palabra de Dios, lésela en tu casa, modélasela con tu vida. No dependas de lo que haga alguien a tu alrededor, pero empieza tú a mover el ambiente donde estás, entendiendo que tú eres perdonado, que tú eres de Dios, que tú no eres perfecto, pero que tú vas a trabajar para Dios y que nada te haga desistir. A veces no hay muchas ganas de venir a la iglesia, pero esos son los mejores momentos para venir a la iglesia, porque Dios te va a honrar esa actitud. No es por ganas, es por convicción. Y que tú sepas que Dios actúa en la obediencia más que en el sentimiento. Que tú entiendas que tú eres perdonado y que vivas de acuerdo a esa verdad. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ese es el resultado de amar a Dios, que yo entiendo el perdón y yo puedo perdonar a otro. Si Dios me aguantó como yo era, ¿cómo voy yo a no perdonar a mi hermano? Dice Job 11:13 en la TLA, dice, pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte, podrás vivir sin ningún temor, olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso lo recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz, tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza. No vas a tener miedo de nada ni de nadie. Muchos querrán ser tus amigos, pero los malvados no podrán escapar. Sus ojos se irán apagando hasta que les llegue la muerte. Pues, ¿qué necesitas hacer eso? Si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal. Así empieza. Esa es una vida preciosa, es una vida en paz, es una vida de alguien seguro. ¿Sabes quiénes son las personas más seguras de sí mismo? Si tú estás criando niños chiquitos, tienes que saberlo. Las que crecen viendo a su papá y a su mamá que se abrazan, que se besan. Ellos van a decir, ay papá, no hagas eso delante de mí.
Eso van a decir, pero en su mente están siendo seguros, están teniendo un abrigo de amor que los protege contra la inseguridad. La gente insegura es la gente insegura es la más triste. Es la que no tiene éxito, es la que vive en temor. Convéncete de que tienes perdón y cambias todo el panorama. Va a cambiar tu pasado. Tu pasado, bueno, no lo puedes cambiar, pero va a cambiar tu percepción para vivir un presente mejor y tener un futuro esperanzador. Dios me perdona. ¿Quién soy yo para no perdonarme? ¿O qué poder tiene alguien para condenarme? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Que digan lo que quieran, pero nadie me puede separar del amor de Dios. Voy a ser libre, voy a tener la conciencia limpia, voy a vivir en la gracia de Dios, voy a estar lleno de esperanza porque mi pasado quedó atrás. Mis malas decisiones ya no me afectan. De hoy en adelante voy a tomar buenas decisiones y voy a cambiar mi presente. Voy a tener esperanza en Cristo, en la obra de Cristo, de la cruz del Calvario. Ahí está tu victoria. Eso cambia tu vida. Tú eres perdonado, acéptate, ámate, ama a Dios y empiezas a amar al prójimo. Tal vez no todos me amen a mí, pero yo sí voy a amar a los demás. No dependas de lo que hacen los demás, depende de lo que haces tú. Tú eres el que va a gobernar en ti. Que nada de lo que hacen los demás te pegue, te cambie. Tú tienes herencia en Dios que nadie te puede quitar. No tienes de qué preocuparte. Ya no debes nada. Pero sí tienes que amar a Dios, amarte tú y empezar a amar a los demás. Ese es el proceso. Aunque no te amen, tú ámalos. Al principio no te van a creer. Van a decir, ay, está jugando conmigo, se está burlando de mí. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Dice que me ama, el sinvergüenza. Síguele sembrando, se tarda la matita en crecer, pero un día va a dar fruto. ¿Cuántos quieren amor? Pues siembra amor. Si no siembras amor, nunca vas a recibir. No es que yo los odio porque ellos me odian. No, pues mucha suerte. La palabra de Dios dice que ames, que seas humilde. El problema también es el orgullo. Y el orgullo a veces es porque yo creo que merezco. Y yo creo que merezco porque no he entendido nada de lo que Dios me ha enseñado. Yo tengo que ser humilde y amar. No me merezco nada. Esa es la verdad. Si soy firme y consciente que siempre yo voy a depender de Dios, que yo no puedo ser independiente, entonces voy a buscar su ayuda en todo. Alguien me dijo, ¿cómo le hiciste? Yo pensé que la iglesia de Austin se iba a acabar. Cuando llegué había un arroz con mango aquí. Bueno, aquí no, donde estábamos. La hermana Mari Compián fue, que ahora es Chávez, fue a la iglesia y no volvió. Por 6 meses no volvió. Yo también me quería ir. Y alguien me dijo, ¿cómo le hiciste? ¿La iglesia salió adelante? Le digo, ¿sabes qué? Ese es el problema, que yo no sé cómo le hice. Si hubiera sabido, lo hubiera regado. Pero como no sabía, pues yo oraba y buscaba a Dios. Y le decía, Señor, yo no puedo, Señor, haz algo. Y el Señor hacía todos los días algo. Nada más cuando tú te despojes de tu autosuficiencia, de tu orgullo, de tu manera de hacer las cosas, Dios va a empezar a actuar. Cuando le digas, Señor, haz algo. Y ya no empieces a amar lo que ama el mundo, empieza a amar lo que ama Dios. Y ámate tú. Despójate de tu dureza, de tu terquedad, de tu manera de hacer las cosas. Tu matrimonio va a ser, no vas a poder pelearte. ¿Por qué? Porque tú amas a tu cónyuge, ¿verdad que sí? No diga nada. Nunca se pelean, ¿verdad que no? Si alguien aquí que tenga más de 1 año de casado dice, yo nunca me he peleado con mi mujer, tu matrimonio está grave. Estás mal. Lo normal es que haya discusión. Pero que lo normal de un cristiano
es que lleguemos a acuerdos y que hagamos la cosa no a mi manera, no a la manera de ella, sino a la manera de Dios. Que podamos ser humildes y buscar que Dios transforme mi persona para que yo pueda amarme y entonces pueda amar a mi cónyuge y pueda creer que puede tener razón, ¿verdad? Así empiezas. Ya después te das cuenta, le pides perdón, porque sí tenía razón. ¿Por qué? Porque oró primero y buscó a Dios y me dio la razón a mí. ¿Cuál es el problema? Pues pelearse, no darse la razón, quererse. Puede haber muchos problemas. Tú puedes decir que es el dinero, que es la casa, que es la suegra, que es la familia, no sé. Hay muchos problemas que yo puedo decir, pero esos son síntomas. El problema es que no te quieres y por lo tanto no puedes querer a tu prójimo. Entonces tienes que perdonar, pero saber que tú eres perdonado. Y perdonar con esa convicción de que si Dios me perdonó a mí lo que yo hice, pues ¿cómo no voy a poder perdonar a mi hermano? Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuál maldad? De toda, no importa cómo le digas. El problema es cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, ser humildes, cambiar tu semblante, tu manera de ver las cosas, de ver el pasado, de vivir el presente y tendrás un futuro feliz. Proverbios 15:15 en la TLA dice, para el que anda triste, todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son alegres. Como cuando ibas al baile, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el baile? No, pues estuvo bien, bien feo. Y el que bailó con la bonita decía, no, estuvo bruto el baile, muy bueno. ¿Cuál es el problema? ¿El baile? No, el baile no es el problema. El problema eres tú, cómo ves las cosas. Ya no vamos a bailes, o no sé, pero danzamos, venimos a la iglesia. ¿Cómo estuvo el culto? Horrible, horrible. Y sale del mismo culto otro, gloria a Dios, el Señor me habló. ¡Qué bendición! Pude cantar la que me gusta. ¿Cuál es el problema? Eres tú. ¿Cómo ves los demás? ¿Cómo ves las cosas? Mi esposa dijo, es que mamá, no sabes, en la iglesia estaba el hombre más hermoso del mundo. ¿Y hablaste con él? No, no lo conozco, ni lo vi de frente. Pero yo sé que ese es el más bello. 2 semanas después, va Moni, ya me ve. Dice, ese es, mamá, ese es el bello, el hermoso. Y mi suegra veía y decía, no veo ninguno hermoso. Es la percepción de cada quien. Mónica veía un hombre feliz, bello, precioso. Y como no le hizo caso, se casó conmigo, ¿verdad? Pero bueno, el punto número 3 dice, recuerda su amor y tu amor en los procesos. Todos pasamos por cosas. Todos Dios quiere que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No puedes tener victoria cuando no hay batalla. Todos pasamos por procesos. El Señor Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y tú no creo que puedas reprender a Jesús. El Señor Jesús habló y dijo que íbamos a tener aflicción, pero confía en mí. Yo ya lo vencí. Lo que quiero es que tú lo venzas, que tengas victoria. Que parte de la gloria te la puedas llevar tú y me la des a mí. Y yo voy a orar al Padre para que tengas un lugar conmigo en mi trono, que te sientes conmigo a reinar. Pero eso es para gente vencedora, para gente que sabe que hay procesos y que los enfrenta como debe de ser, ¿no? Dice la palabra de Dios que en el mundo vamos a tener aflicción. Y está hablando con cristianos, está hablando con personas que creyeron en Dios. O sea que el Señor no te saca del horno de fuego, sino que en el fuego está contigo y no te quemas. Vas a pasar por el pozo de leones, no sé, pero ahí el Señor le va a cerrar la boca a los leones. No es que no tuvieran hambre. Y hasta los vas a agarrar de almohadita. Los leones, imagínate. No debemos nada a nadie, pero sí debemos el amor. Recuerda su amor
en medio de los procesos. Y recuerda que en medio del proceso tú también tienes que amar. Recuerda que si lo que debemos es amar y lo hacemos desde los pequeños detalles, ser fiel en eso pequeño me va a dar grandes cosas. Ay, ¿por qué lo voy a...? Eso no tiene nada que ver, ahí sí. No, ahí tienes que amar, ser fiel. Y el Señor es como un entrenamiento para yo aceptar cada vez más cosas más grandes. Como Dios no nos da bendición luego, porque te puede hacer daño. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te quiere bendecir, pero no puede a veces porque todavía no lo soportas. Entonces te pasa por cosas, esas cosas las enfrentas, no amas ni buscas a Dios y entonces empieza el círculo vicioso. CV, círculo vicioso. Vuelve otra vez la misma prueba porque no aprendí y vuelvo a pasar las mismas cosas y no hay bendición. ¿Cuándo me va a empezar a bendecir Dios? Cuando la V del CV la cambie por B. Círculo vicioso ya no, y sea círculo de bendición. Doy gracias por lo que tengo, doy gracias en medio del problema, doy gracias por el problema. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Estad siempre gozosos, llorad sin cesar. Todas esas cosas las hago y esa CV se cambia por una CB, ¿no? Círculo de bendición. Una pruebita, Dios me bendice en lo poco. Otra prueba, Dios me bendice más. Otra prueba, Dios me da gran bendición. Y ahí vamos. Porque estamos capacitándonos en un entrenamiento para aprender, para crecer, para ver la mano de Dios y para que no se te suba. Hay veces Dios bendice a alguien porque, bueno, pues si no se muere de hambre, lo voy a bendecir. Pero se suben a ese ladrillito y se marean. Ya empiezan, yo traigo un Mazda. Es 97, pero ya no ando a pie. Y ya, ahí se queda con su Mazda 97 con el vidrio roto. Porque ya no pudo el Señor bendecirlo más. Cuando Dios tenía un Ferrari rojo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema porque yo no tengo un Ferrari. No estoy capacitado para hablar de tanta bendición. Pero da gracias a Dios por lo que tienes. Aquí hay un propósito que no es el tuyo. Y ese es el problema, que el propósito mío es tener bendición. No, el propósito de Dios es que tú vivas agradecido con Dios, vivas cerca de Dios y empieces a tener la bendición que necesitas. Dios sabe de lo que tienes necesidad. A veces creo que la necesidad mía es, no sé, puedo pensar que algo es necesario y no es necesario, es una necedad. Es que yo necesito que el Cruz Azul gane. No necesitas que Cruz Azul. Hay gente que por años estuvo ahí, bueno, ya Dios, ya, vamos a ver si se olvida de eso y ya empieza a buscar a Dios, ¿no? Empieza a buscarme. Pero Dios sí nos da bendición a través del proceso, cuando nosotros en medio del proceso nos acordamos de su amor, que soy perdonado, que yo tengo que amar en ese proceso. Y así enfrentar cada cosa. Y luego le agarramos el gusto y empezamos a amar. Y por eso debemos de siempre recordar ese amor de Dios, que no se nos olvide, que no se nos suba. Dios te va a bendecir, pero Dios te quiere seguir bendiciendo. Que sigas amando a Dios, que sigas amando a los demás, que te ames a ti mismo y que el proceso no te quite la bendición. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Ay, gracias a Dios, me van a dar una reprimenda. ¿Te acuerdas cuando eras feliz porque el papá te pegaba y tú sentías, me pega porque me ama? No, claro que no, nadie dice eso. Ahorita te acuerdas y dices, gracias Señor porque tú me mandaste un papá que sí me enseñó. Pero es verdad, dice Hebreos 12:11, que ninguna disciplina cuando la estás sufriendo es causa de gozo, sino que es de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados es algo que se hace todos los días y cada vez más. Vas al gimnasio, no le eches tantas ganas. Empieza a moverte, porque al otro día no te vas a mover. ¿Qué te pasa? Ayer fui al gym. Empieza ahorita por las cosas pequeñas, empieza
amar a Dios. Perdona. No soportes, ya no es tiempo de soportar, es tiempo de amar. O sea, lo soporto, porque me predicaron que hay que soportar. No, empieza a amarlo, de verdad. Decide amarlo. Pero acuérdate que Dios te soportó a ti, te amó a ti. Y ese proceso siempre, siempre te va a librar. Para empezar, vas a estar libre de amargura. La gente amargada es una gente que es muy triste. ¿Cómo estás? Pues ya ni modo. ¿Ni modo qué? Ni te dice nada y no quiere saber. Desde el momento que la ves, como te contesta, ¿no? Hay gente contaminada del corazón. Busca a Dios. Acuérdate que Dios te ama como eres. Y no digas, Señor, gracias porque me amas como soy. Di, Señor, gracias porque me amaste como fui. Quiero cambiar. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a amarme yo. Y ayúdame a amar a los demás. Ayúdanos a amar sin dudar. No, sí, no, esto, bueno, todo tiene límite. No hay límite. Dios dice, ama a tus enemigos. Y amarnos a nosotros mismos para decidir amar a los demás es la manera como Dios dijo que tiene que ser. Te entrego mi vida, Señor, y decido hacer tu voluntad. Cuando le dijiste eso a Dios, hay que hacerlo. Te entrego mi vida, Señor, y decido amar. Cambia mi pensamiento, cambia mi sentimiento. Ayúdame, Señor, y empieza a hacerlo tú. Dios te va a ayudar después que empieces. Tienes que empezar, tienes que decidir. Judas 20:22 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben de edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna, y de esta manera se van a mantener seguros. ¿En dónde? En el amor de Dios. Deben de tener compasión aún de los que no están firmes. O sea, Cristo está contigo, no te rindas. Cristo siempre gana. Tú vas a tener victoria, pero pelea de rodillas, orando, amando. Sigue adelante con los principios de Dios, enfrente de las luchas, de los desafíos. Y esa fe que agrada a Dios va a unirte a Dios, te va a despojar a ti mismo de esa incredulidad que a veces nos regresa a nuestro pasado y nos aleja de su propósito. Y en medio de las batallas que tengas, en medio de las batallas tuyas, las pruebas tuyas, vas a aprender y vas a ayudar a otros. Aunque no se haya resuelto la tuya, tú ayuda a otros, bendice a otros, ora por otros, ámalos, anímalos, y la tuya se va a arreglar. Dice el Señor, deja tu carga y toma la mía, amando. Y Dios que te ama te va a librar. Dice Judas, debes tener compasión de los que no están firmes en la fe, aún de los que dudan. No, pues es que yo no creo en lo que tú dices. Pues sabes, yo te amo, aunque no creas. Te estás burlando de mí, yo te odio. Le dijo alguien a Susano en su clase de escuela dominical, yo no quiero estar aquí. Y Susano le dijo, pues mira, vamos a ponernos de acuerdo porque yo no tampoco te quiero dar clase, pero ya estamos aquí. Y ya va ahí. El Señor nos ayuda, pero ese amor nos va a enseñar a esperar en Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos, Señor, ayúdanos, Padre. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que podamos, Señor, ser tus siervos, Padre. Vivir de acuerdo a tu voluntad. Que tú nos hagas prosperar. Nosotros no creemos en la prosperidad como el centro, pero creemos que el que te busca prospera, Señor. Queremos ser mejores. Queremos entender esa frase que hay, que dice que es mejor dar que recibir. Tú la dijiste. Así es de que ayúdanos, Señor, a empezar a dar aunque parezca que no tengamos nada. Empezar a dar amor. Decidir, Señor, ayudar a los demás. Recordar siempre que nos amas, que nos perdonaste, que nos merecemos, Señor, ser hijos tuyos. Que estemos libres de frustración y de culpa.
que nos amemos realmente porque tú nos amas. Algo viste en nosotros que no hemos entendido. Señor, yo soy un hijo tuyo. Dile, yo soy hijo tuyo. Dile ahora, confiesa, yo soy victorioso. Yo soy fuerte. No son mentiras, Señor. Dice tu palabra que el que diga, que el que se sienta débil, que diga que es fuerte. Que tu palabra se va a cumplir. Que no debemos ser guiados por el yo, por el orgullo, sino reconocer mi necesidad de ti y acudir a tus fuerzas, Señor. Estar cerca de ti, Señor. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Decir como Pablo en 2 Corintios 12:9, cada vez que él me dijo, cada vez que yo le pedía, él me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que podamos, Señor, en cada situación, Señor, alegrarnos, gozarnos en ti, porque sabemos y tenemos la esperanza de que tú puedes actuar en nosotros. Tu amor es realidad, Señor. Tu amor es todo lo que necesito. Dile, tú eres suficiente, Señor, para mí. Todo lo puedo en ti, Señor. Quiero aprender a confiar en tu poder. Quiero crecer en ti. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero que seas mi única ayuda. Señor, quita toda soberbia, Señor, y ayúdame a entrar, Señor, en esa soberanía tuya, en ese depender absolutamente de tu amor, creer, Señor, en tu gracia infinita por mí, en tu poder, y que tú tienes autoridad en todas las cosas. En mí tuviste autoridad, mis pecados los quitaste, y ahora, Señor, puedo vivir en ti victorioso, Señor. Ayúdame a ser mejor cristiano, ayúdame a amar a los que me rodean, ayúdame a saber que tú me amaste y que yo debo de amarme, Señor, que debo saber y tener esperanza en ti. Quiero vivir como una persona victoriosa. Nadie quiere seguir a alguien derrotado. Señor, yo te seguí porque tú eres vencedor, porque tú eres el hermoso, porque tú eres quien mi alma desea, Señor. Ahora te pedimos, Señor, preséntate a tu iglesia, preséntate en cada situación. Padre, los que están enfermos, que puedan recibir sanidad. Padre, los que necesitan algo, Señor, que puedan ser suplidos. Bendice las relaciones interpersonales, Señor, en el trabajo, en la familia, entre los matrimonios. Padre, que podamos, Señor, amarnos como tú nos amaste. Y ese es otro tema más profundo, Señor, como Cristo amó a la iglesia. Padre, bendícenos, Señor, y que podamos entender cuando menos que debemos de amar como a nosotros mismos. Bendecimos, Señor, esta casa. Bendice, Señor, a los que no pudieron venir. Bendice a los que están de viaje, Señor. Bendice en Houston a tu siervo Daniel. Padre, bendice, Señor, a la iglesia. La iglesia es tuya, la más amada por ti. Tú nos hiciste y formaste para tu gloria y honra. No hay nada ni habrá nadie que nos aparte de ti. Ayúdanos a ser esa iglesia paciente que se entrega por ti, para ti, como tú te entregaste por nosotros. Y que no nos rindamos, que seamos valientes, que sigamos adelante siempre buscando de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendecimos tu casa, Señor. Y te pedimos, trae bien a los misioneros de Dallas, Señor, que están sirviéndote para tu gloria y tu honra, Señor. A Carlos, Señor, a Frangelis, a Alejandra y a la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, sigue con nosotros esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un aplauso al Señor.